clase de programación del 10 de agosto. Primera clase después de las vacaciones. Hola Leandro, vi tu mensaje por el Telegram, pero no llegué a responderte. Después me fijo bien, me decías que habías dejado un link, ¿no? En la planilla. Y vemos lo que preguntaba. Dale, genial. Vamos a avanzar con programación orientada a objetos. Nosotros algo estuvimos viendo. Todo lo que hicimos hoy, hasta hoy, con el proyecto incluido, utilizamos el paradigma de programación orientada a objetos. Pero lo usamos casi a tientas. Ir experimentando un poco sin mucha teoría atrás. La idea ahora es verlo un poco más en detalle. Acá Janina, mientras está contando, hice mi proyecto y no lo puedo subir a Git, ya que lo tenía creado y abrí un repositorio, pero no puedo. Dale, lo miramos. Entonces, dijimos que tenemos un paradigma que se llama programación orientada a objetos. En la programación tenemos diferentes... voy a cambiar de pantalla. En, en la programación tenemos distintas formas de programar, distintos estilos, pero no en cuanto a estilos particulares de cada programador. Pasará que si nosotros hacemos un ejercicio, seguramente no lo vamos a hacer todos iguales, sino que cada uno va a ir desarrollando su propio estilo, su propia forma de programar. No me refiero a ese estilo, a esa forma de programar. Me refiero a una forma que ya traen los lenguajes de programación. Cuando vos vas a entrar a un lenguaje de programación, ese lenguaje ya te dice que lo puedes utilizar tal vez con un determinado paradigma, como puede ser programación orientada a objetos. Otro lenguaje te puede decir que lo puedes utilizar con distintos paradigmas a la vez: paradigma funcional, paradigma de programación orientada a objetos, y cada uno de ellos tiene sus reglas, sus formas de trabajar. Por lo general, cuando se aprende a programar, se lo hace con el paradigma estructurado, donde se programa de arriba hacia abajo. Y no hay mucho más que eso. Para empezar está buenísimo. Es decir, vamos a abrir cualquiera de estos proyectos que hicimos nosotros. Este es el de Sabrina. Con de arriba abajo me refiero a que el lenguaje de programación va a empezar en la línea 1 y va a seguir de manera secuencial por la 2, la línea 3, 4, hasta llegar a la última. Eso para aprender, para hacer cosas chicas, muy chicas, está buenísimo. Ahora, cuando
nos queremos proponer hacer un proyecto como el que hicimos nosotros, y es más difícil hacerle un mantenimiento, que quede un código prolijo, que sea de fácil lectura, porque se va a hacer algo muy largo. A ver si tenemos acá e-commerce grupal. Nosotros teníamos las entidades, toda esta parte web. Imagínense que en el paradigma estructurado estarían todas estas líneas de código de cada una de las clases en un solo archivo, uno abajo de otra. Y eso, para utilizarlo en la programación, en un proyecto como el que hicimos nosotros, se nos haría más complicado llevarlo adelante. Un lío. Pero ese es el paradigma por lo general por el cual se empieza, y está bueno. Nosotros en verdad dimos un avance directamente en programación orientada a objetos, pero dentro de estas líneas, ahora las que estoy seleccionando, hicimos al principio dentro una especie de paradigma estructurado, porque íbamos de la primera línea hasta la última. Creábamos después algunas clases y ahí nos empezamos a meter con la programación orientada a objetos. Es de arriba hacia abajo. Voy a poner también, es por donde se empieza a aprender a programar. Paradigma estructurado. Y tenemos paradigma de programación orientada a objetos, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué nos interesa esto? Porque es el paradigma, es la forma de programar más utilizada. No quiere decir que sea la mejor, sino que es la más utilizada. Cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, lo más probable es que les pregunten si saben programación orientada a objetos. Si ustedes no saben programación orientada a objetos, se van a sobreentender que están en el paso anterior por decirlo de alguna manera, en el paradigma estructurado, programando de manera secuencial, de arriba hacia abajo. Entonces, como que les falta un paso más todavía. Por eso la importancia de que veamos el paradigma de programación orientada a objetos, porque se lo van a pedir cuando vayan a buscar un trabajo, y además les sirve mucho para organizar el código. Hola Tom, qué bueno que hayas venido. Entonces vamos a ver de qué se trata este paradigma, esta forma de programar está orientada a objetos. Ya hablamos, a ver, tenemos programación orientada a objetos. Yo estoy escribiendo ahí, pero no sé si se ve muy chiquito. Se ve bien, dice Fernando. Bueno. Programación orientada a objetos. Tenemos tres palabras ahí. Programación lo podemos tomar como la manera en que podemos utilizar la computadora para solucionar problemas. En nuestro caso, problemas de negocio. Hacer un e-commerce para un cliente que nos lo haya pedido. Y acá entra este paradigma orientado a objetos. Está orientado a objetos. ¿Qué sería un objeto? Un objeto puede ser, tomando el ejemplo del e-commerce, puede ser
el carrito de compras, puede ser el usuario, puede ser una factura, puede ser un pedido. Para la programación orientada a objetos, yo mismo puedo ser un objeto. Y un objeto, esto es muy importante, tiene datos y tiene funcionalidades. Datos es lo que nosotros hacíamos con los atributos. Los atributos. Las funcionalidades son los métodos. Por ejemplo, vamos a lo que hicimos, que ya lo conocemos. Ahí está nuestro proyecto. E-commerce grupal. Acá, vamos al producto. Acá. Todos estos atributos, string, nombre, precio, foto, cantidad, descripción, es parte de los datos. Que en Java, como es fuertemente tipado, se lo tenemos que indicar en la declaración qué tipo de datos va a tener. De qué tipo de estructura va a ser esa variable, ese atributo. Y acá justo abrimos una clase que tiene sus atributos y tiene abajo algo que dice void validar foto, es decir, una función, una acción. Lo que hace aquí es este código encargarse de validar si existe una foto, si una foto fue cargada o no. Y si el usuario no cargó la foto, automáticamente le va a agregar una foto por predeterminada. Esta es la función. Es decir, estas son las dos grandes partes. Datos, función. Es decir, atributos, métodos. Esto es importantísimo. Básico. Si quieren, vayan haciendo consultas en el chat. Bien. Váyanme parando si no se entiende. Entonces, yo me tengo acá un machete para no olvidarme nada. Entonces, tenemos objetos. Dijimos que tenemos objetos. Una factura, un usuario, un carrito de compras, un pedido, lo que se necesite. Pero imagínense que en el ejemplo del e-commerce, ahí que estaba Florencia recién, vamos al caso de Mercado Libre. Acá tenemos objetos, relojes. Tenemos, digamos, productos en general. Que el producto puede ser una malla, una computadora, un monitor, que es esto, una lavadora, hidrolavadora, ¿qué más? Remeras, pelotas, un montón de tipos de productos. Nosotros tenemos acá en nuestro código una sola clase de producto. Así como lo estamos viendo, si quisiésemos que los usuarios puedan publicar todos estos productos a la vez, tendría que haber una forma para que esa estructura que tenemos acá
que tiene el nombre, el precio, la foto, la cantidad, la descripción, y con el método de validar la foto se puede aplicar a cada uno de estos productos. Por ejemplo, yo me pongo, hago mi usuario de Mercado Libre y subo un producto. Giovanni se hace su usuario, sube otro producto. Y cada uno de ustedes hace lo mismo. Si no hay una forma de generalizar este genérico de producto, es como que tendría que haber un programador atrás y por cada uno de los productos que subimos nosotros, tendría que ir dándole forma y vida. Algo, una locura imposible de implementarlo así. Por eso existe el concepto de clase. Podemos decir que una clase es un modelo, una maqueta, un molde, y lo que nos va a permitir es que de esa clase se deriven todos los objetos que se necesiten. Ahí está. De esta única clase se pueden derivar todos estos objetos concretos que se pueden utilizar. La clase en sí no se la utiliza, es como el molde nada más, es como el plano de una casa. No puedes vivir en el plano de tu casa, tenés que materializarlo. Y cuando materializás ese plano, tenés un objeto. O, por ejemplo, cuando un diseñador de indumentaria quiere confeccionar un vestido, lo que hace muchas veces primero es un croquis, un dibujo. A ver si encontramos un lindo dibujito. ¿Cómo se lo busca? Acá. Está viendo si tenemos una fotito y después el vestido terminado. Vamos a ver bien para ejemplo. Bueno, agarramos. Acá, el diseñador hace este dibujo primero. Y ya cuando tal vez lo presentó al cliente y le gustó, ahí se pone a confeccionar el vestido. Y cuando lo confecciona, tiene el objeto real, un vestido. Y si quiere otro vestido más, tiene que hacer otra confección, el segundo vestido. Nosotros no usamos el verbo confeccionar, sino que usamos el verbo instanciar. Cuando hacíamos new, esta palabrita. Vamos a el serlet, por ejemplo. Va a quedar prolijo. Cuando queda todo el HTML dentro del serlet, se ve desprolijo. Acá está el new. Acá estamos creando un objeto particular para poder utilizarlo. En este caso, un producto, utilizando el modelo producto.
Acá Mariano pregunta si sería como el CSS. ¿En qué sentido, Mariano? Dice creando el formato de los objetos. Déjame pensarlo. No, creo que no. No sé si ahí estás creando el formato de los objetos. La verdad nunca lo había visto así. Me parece como más forzado. No sé si puede aplicar para el caso de CSS, no sé. Sí, más o menos. ¿No? A ver, dice, tengo entendido que el CSS es como el diseño, ¿no? El CSS te permite trabajar todo lo que es la diagramación de la página, ubicando elementos en distintos lugares, los colores, que se vea en distintos dispositivos, en un celular, en, un, en una computadora de escritorio. Ese tipo de cosas te permite el CSS. Dice Freddy, el CSS es como el Photoshop pero en código. Puede ser, sí. Puede ser algo así. Nosotros después el año que viene sí vamos a ver ya CSS, HTML un poco más en profundidad. No sé si te respondí la pregunta, parece que no. Pero no sé si el CSS sería un ejemplo de instanciar. Ahí dice que entendió genial. Bueno, tenemos la clase, el modelo y tenemos 4 pilares. La abstracción, el encapsulamiento, polimorfismo, herencia. 4 pilares fundamentales. Mientras Julián pregunta, no entendí si lo crea o lo prepara. Crea el objeto. Estás creando un objeto. Como en el caso del diseñador de moda, que tiene este molde, este mapa, este dibujo, este croquis, y a partir de él va a crear los vestidos. Crea el objeto. Va a crear el objeto vestido 1, otro vestido, vestido 2, vestido 3, a partir de este molde. Vamos a activar el clic. Tenemos estos 4 pilares. Abstracción. Cuando nosotros hicimos el ejercicio de ir a mirar un e-commerce, que no era el de Mercado Libre, habíamos tomado otro, no me acuerdo cuál, pero podría ser este tranquilamente. O cuando nosotros nos reunamos con un cliente que vende sus productos, nos va a contar qué es lo que hace, qué es lo que quiere.
Y lo que nosotros tenemos que hacer principalmente es escucharlo para poder ofrecerle una solución de negocio. Él nos va a contar que vende relojes, que quiere que la gente pueda entrar desde una página web o desde el celular, elegir los productos que van a tener distinto precio, agregarlos al carrito, tener un listado de productos, comprarlos y después pagar con tarjeta de crédito, de débito. Escuchamos todo eso y a partir de ahí tenemos que empezar a, lo que se dice, abstraer. ¿Cómo vamos a llevar la realidad que tiene el cliente a nuestro código? Cuando nosotros hicimos nuestro ejemplo, nuestro proyecto, hicimos el proceso de abstracción. Pensamos que iba a haber una clase producto. Mira, va a haber una clase producto. ¿Y qué atributos va a tener la clase producto? Va a tener el nombre, precio, foto, cantidad, descripción. Toda esta información te la da el cliente. Él es el que sabe de negocio. Vos sabés de tecnología, de programación. Pero el que sabe de negocio es el cliente. Entonces vos tenés que ver cómo pasar toda esa información al código. Entonces en abstracción vas a crear las clases que necesites para que después se transformen en objetos que adentro van a tener datos, sus atributos, que esos objetos hagan cosas, que tengan funcionalidad, los métodos. Básicamente ese es el proceso de abstracción. Poder escuchar al cliente, la realidad del cliente y llevarla al código. Ahí está la situación, que es la siguiente. Este cliente se puede reunir, o posible cliente se puede reunir con más de un programador para pedir presupuestos. Los programadores lo van a escuchar. Tal vez no todos interpreten exactamente lo mismo. Tal vez otra persona haga otro proceso de abstracción. Digan, no, haga una parte del proceso de abstracción distinto. Y aquí, por ejemplo, en la clase producto es como claro que tiene que haber una clase producto, pero en otros detalles, en otras situaciones, tal vez no sea tan claro qué clases hay que crear. A veces uno dice, esto me conviene crearlo, me conviene crear una clase aparte, o dentro de esta clase lo trato de meter como un atributo. Y ahí es donde está el juego del poder de abstracción. ¿Esa parte más o menos se entiende o es más complicada? Dice Freddy Mazo, Leandro Sin, Fernando está escribiendo. Estoy pensando otra manera de decirlo, distinto. En abstracción tenés que escuchar al cliente, cuál es su idea de negocio, cuál es su problema, y llevarlo a código. Vos tenés que hacer un programa.
otro programador puede hacer el código de manera distinta. Lo más probable es que lo haga de manera distinta, no van a ser exactamente iguales. Si vos comparás el código de los proyectos que hicimos nosotros, cada uno puso su repositorio, vas a ver que hay una estructura similar, pero cuando cada uno se puso a escribir el código, ahí ya hay diferencias. Entonces, esas diferencias tienen que ver con cómo el programador interpretó la necesidad del cliente y cómo lo iba a resolver. Ese es el proceso de abstracción. Dice Fernando, noto que a veces cuando explicas algo lo haces en esos términos. Una especie de metáfora como para llegar a codificar algo. A mí no me sale eso. Ajá. Una especie de metáfora como para poder codificar algo. Sí, vos tenés que codificar el negocio del cliente. ¿Cuál es el negocio del cliente? Los tenés que escuchar y a partir de ahí empezar a programar. Por ahí no te sigo muy bien con el comentario cuando hablas de la metáfora. Entonces, ese es el pilar de abstracción. Encapsulamiento. A ver, acá vi movimiento en el chat. Antes de que pasemos al siguiente. Dice, intenté imitarte con muy poco éxito. Está bien, al principio es complicado y está bueno imitar porque uno cuando está entrando en un terreno muchas veces copia lo que hace otro a ver qué le resulta y después va adquiriendo un juego propio. Y al principio te complica, sí. Por ejemplo, a mí me está pasando con Figma. ¿Lo tengo abierto? Acá. Figma es un programa de diseño de interfaces web principalmente. Es más o menos como el Photoshop, pero para web. Para diagramar las interfaces en la web. Y estaba mirando unos tutoriales, siguiendo los pasos, y a mí tampoco me salía exactamente igual. Pero después encontrás otros caminos, otras formas, y vas haciendo tu propia versión también. Este es para los que les interesen las interfaces web, se los recomiendo, Figma. Los voy a poner ahí en la planilla. Acá. Se hizo largo, 10 08 del 20. Diseño de interfaces web. Acá había algo de movimiento en el chat.
Dice Mariano, ¿puede haber diferencia en grupos de programadores de trabajo? Sí, por eso los grupos de programadores se ponen de acuerdo en cómo van a trabajar. En algo tan tonto como por ejemplo esto. Los espacios que hay acá. Los espacios de indentación. Imagínate que yo dejo un tab y mi tab tiene, no sé, 6 espacios de indentación. Tal vez el otro programador con el que estoy trabajando lo tiene configurado para 4 espacios de indentación. Entonces, si yo meto código, por ahí a mí me queda así. ¿Qué hago? Y además cuando hago botón derecho, format, me lo ordena para mis 6 espacios de indentación. Y cuando lo subo al repositorio y la otra persona sincroniza su código, le queda todo desconfigurado. Es por una cuestión visual, el código va a funcionar igual. Pero todos esos detalles hay que consensuarlos con el equipo de trabajo. Imagínate que vos sos un programador freelance, que estás trabajando en un proyecto que tiene esa configuración de 6 espacios. Y además estás trabajando en otro proyecto con otro grupo de programadores que tiene una configuración con 4 espacios. Si no te encargas de configurar eso de manera automática, porque no vas a andar cambiando para un proyecto para 4 y después cuando pases para 6, pues te va a hacer un lío. Entonces todas esas cuestiones las tenés que charlar. Es más, cuando entras al grupo de trabajo te van a decir, acá trabajamos así, así usamos Git con GitLab o GitHub y usamos el repositorio de código. O no, te dicen, usamos Git, pero no usamos ni GitLab ni GitHub, pues lo tenemos instalado en nuestros propios servidores y te vamos a dar acceso desde ahí. Todo eso se charla al principio. Julián dice, generalmente el cliente va a querer vender algo, ¿no? Y muchas veces sí, tal vez la venta no sea directa, por ahí es un blog donde lo que le interesa es generar contenido de valor. Por ejemplo, no sé, información sobre nutrición. Un nutricionista, una clínica. Te da información todo el tiempo de nutrición, cómo alimentarte en esta época de pandemia, cómo tenías que preparar tu comida y demás. En el fondo, lo que va a querer es que termines contratando sus servicios, tal vez en la clínica, con sus nutricionistas y demás. O sea, estás haciendo ahí un sistema que es un blog, que no hay una venta directa, pero tal vez en el fondo es como vos decís que hay atrás un proceso de venta. Noté que partís de como sustantivos y verbos y vas razonando con eso. Si sustantivo, un objeto, un producto, un reloj, una factura, todos esos son sustantivos que representan un objeto. Y los verbos son acciones en un objeto que puede ser usuario. Los verbos en ese caso van a ser comprar, registrarse, hacer login, reservar, y ahí te va a permitir ver cómo hacer ese proceso de abstracción para luego ponerte a programar. Leandro dice, ¿cómo sería trabajar en grupo, por ejemplo, en un proyecto grande? ¿Cómo se dividen las tareas entre todos? Primero se va a utilizar un repositorio de código. Y en el repositorio de código están las ramas. Nosotros trabajamos
con una rama particular, la principal. A ver, acá. Acá. Fíjense que tenemos esta flecha de color medio azul, medio gris, no llevo a ver bien, que dice Master Branch. Branch es rama. Rama principal, Master. Que sería nuestro programa correcto, funcionando en producción. Después se pueden abrir otras ramas alternativas para ir haciendo distintas versiones o agregar funcionalidades. Por ejemplo, en el caso del proyecto que hicimos nosotros, en Master podríamos tener nuestro proyecto como está hoy funcionando y abrir una nueva rama para agregar un nuevo módulo, el de pagos, por ejemplo. Abrimos una nueva rama, nos ponemos a trabajar acá en esta rama de pagos. ¿Para qué? Para no tocar lo que funciona y qué es lo que la gente se va a clonar. Por ejemplo, es una aplicación así de uso masivo como el WordPress o alguna de esas, la estás todo el tiempo bajando, te abrís una rama para trabajar el módulo de pagos, haces todas las pruebas en esta rama con el módulo de pagos y cuando está todo ok, el módulo de pagos funciona, ya la probaste, lo agregas a la rama principal y ahí te queda funcionando. Y obviamente vas a tener que hacer algunas pruebas que esa fusión no te rompa nada. Eso respecto a lo que es el repositorio de código. Y después mucha comunicación. Nosotros veíamos de las reuniones. Acá. Reuniones rápidas. Básicamente las preguntas son ¿qué estás haciendo? ¿Qué te falta? ¿Qué problemas tenés? Así con cada uno, rápido. Todos de pie, parados, rápido. Y ahora cuando estamos todos de manera virtual, lo mismo, rápido también. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te falta? Y de manera diaria. La comunicación te va a permitir justamente poder agarrar un problema lo más rápido posible. Si va a fallar, que falle lo más rápido posible. No es lo mismo si encontramos un error hoy lunes que si lo descubrimos el viernes. Si lo descubrimos el viernes de algo que nació hoy lunes y por ahí habremos perdido varios días de trabajo. Entonces esto es fundamental. Después también para trabajar en grupo, ¿qué herramientas se va a utilizar? Entonces, por ejemplo, lo que les decía antes, algo tan básico como el identado. Yo tengo el identado en 6 espacios, otro programador lo tiene en 4. Si no nos ponemos de acuerdo en esas configuraciones, y se nos va a hacer medio un lío.
Eh, También configurar los entornos de desarrollo. Puede ser medio un lío que yo use un Java versión 8, mi compañero use la versión 10, el otro compañero use la versión 9 y con la base de datos yo use la versión, cualquier tipo de versiones, yo uso la versión 8, el otro usa la 8.2, el otro usa la 8.5. Cada uno tiene distintas versiones y después el servidor donde va a estar instalado tiene versiones distintas que no tienen que ver con ninguna de nuestras configuraciones como programadores y andás a ver si esa cosa funcione. Se supone que todos tenemos que tener el mismo entorno de trabajo, con las mismas librerías, las mismas versiones. Lo que no tiene que pasar es, si en algún momento explota el programa, que no es probable que así sea, alguno día, pero en mi computadora anda. Esa frase, voy a anotar acá. Uy, ya. En mi computadora anda. Es bien una frase de un programador inicial, junior, que está dando sus primeros pasos. Tiene que funcionar el programa y en mi computadora anda es casi como una excusa, es decir, acá anda, tiene que andar en todos lados. Y la situación se va complejizando cuando uno trabaja en equipo, donde las configuraciones sean otras, los sistemas operativos sean distintos. Yo por ahí utilizo un sistema operativo que me quede cómodo, otro utilice otro sistema operativo y hay que encontrar esos ajustes. Cómo hacer para que todo eso funcione, pase por los distintos entornos de cada programador y después vaya al servidor y siga funcionando. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para poder hacer un programa ya en equipo. Por ahí si yo estoy solo en mi computadora, bueno, no me preocuparía tanto porque voy a trabajar solo. Pero tampoco es solo porque el servidor donde yo lo voy a subir, si no tiene la misma configuración que mi computadora, y tal vez pueda caerse el sistema en algún momento, o tal vez cuando lo suba directamente no funcione, porque hay otra configuración, tal vez un cambio mínimo de versión de la base de datos, el lenguaje de programación, haga que no me funcione. En un mundo ideal, el entorno de desarrollo que yo estoy utilizando para programar tiene que ser el mismo que el entorno de producción donde va a estar instalado el sistema funcionando, para que no haya ningún problema. No sé si más o menos te respondí, Lea, como con algunos puntos, porque es un tema así como grande. Y eso que dijiste solo programadores, si no ya el equipo se va agrandando y se hace más complejo. Y si es más complejo, hay diseñadores, ahí es cuando aparece Figma. Es como un Photoshop, para decirlo así en grosso modo, pero para diseñar interfaces web. ¿Qué pasa con Photoshop o Illustrator u otras herramientas como Adobe XD, que te sirve para diseñar interfaces? Que vos diseñas la maqueta, la página, la interfaz y te queda en tu computadora el archivo.
si la querés mostrar a tu equipo de trabajo, la tenés que mandar por el Drive, se la mandás por Slack, es un sistema de mensajería, o por cualquier otro medio. Y el otro la tiene que ver. Y si vos justo la enviaste el viernes y yo lo quiero ver el sábado, lo vi el sábado y digo, uy, che, pero acá, mira, se olvidó el acento. ¿Cómo hago para cambiar el acento? No quiero tocar otra cosa más que eso. Y ya no tengo el programa, y si toco el archivo este, por ahí ya quedan dos versiones distintas. En cambio, esta solución te permite tener todo centralizado. Los que estén autorizados pueden entrar al proyecto, pueden modificar, pueden ver en tiempo real cómo se está diseñando la interfaz. Es más, pueden ver cómo yo empiezo a mover el texto, como pueden ver cómo cambia una foto. Cada uno puede hacer el aporte. Y lo que tiene bueno es que tiene un sistema de versionado como el Git, que podemos tener distintas versiones, un historial. Que antes, ¿qué pasaba con el Photoshop? Que tenés el archivo, guardaste el archivo versión 1, versión 2, la versión final 2, versión final 2, versión final 3, y se hace difícil de manejar eso. Entonces esta es una muy buena herramienta. ¿Dónde está el chat? Acá. Genial. Encapsulamiento, el segundo pilar. Nosotros vamos a tener distintos objetos. En el carrito de compras vamos a tener el producto, vamos a tener el carrito, los proveedores, las facturas, los pedidos, los pagos, los clientes y lo que se necesite. Todos estos van a ser objetos. Si fuese un paradigma estructurado, iría todo de arriba hacia abajo, en una programación secuencial. Primero se programaría el carrito, el producto, después el carrito, proveedores, facturas, pedidos, pagos, cliente, y ahí termina el programa, y fin. Como estamos en programación orientada a objetos, no existe esa secuencialidad. Lo que hay son todos estos objetos relacionados entre sí. El producto va a estar relacionado con el carrito, el proveedor va a ser quien nos provea el producto, el cliente nos va a comprar ese producto, para eso va a generar un pedido y después le vamos a enviar la factura y el cliente va a pagar con su tarjeta de crédito. Entonces todo eso está relacionado. Y acá entra en juego el encapsulamiento. Todos estos objetos tienen que estar protegidos. ¿De qué? De otros objetos. No puede ser que, por ejemplo, el objeto clientes, que no está relacionado directamente con proveedores, no puede ser que clientes tenga acceso a los datos de proveedores. ¿Para qué los quiere? Si es necesario que el cliente tenga acceso a los datos de proveedores, se le da esos atributos, pero no puede ser que todos los objetos tengan acceso a cualquier objeto. Está escribiendo Fernando. Mientras escribe, me voy a buscar un vaso con agua y ya vuelvo.
vuelto, dice Fernando. ¿Eso del encapsulamiento tiene que ver con lo de público-privado? Sí. Que nosotros para poder manejarlo dejamos todo como público, pero lo de private tiene una importancia con la que nunca me encontré. Sí, sí, es eso. Va por ahí. Y Janina también está escribiendo. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestras, nuestras clases. En el sentido que van a poder ser accedidas, van a poder compartir información con otros objetos o no, que nosotros decidamos. No puede ser que, por ejemplo, factura es importantísimo. Ya, esto es lo que más le va a interesar al dueño. ¿Cuánto está facturando? No puede ser que la clase de proveedores pueda saber cuánto está facturando la empresa. No. No, ¿para qué lo va a querer saber? A menos que el dueño te diga, mira, yo necesito que los proveedores sepan cuánto factura mi empresa. Si no, no. Entonces uno tiene que proteger esas las clases, los objetos que estamos realizando, que estamos construyendo. Ese es el encapsulamiento. Ah, estaba en mute. Yo no lo puse en mute así. Entonces vuelvo para atrás. Bueno, le contestaba Fernando, ¿eso del encapsulamiento tiene que ver con lo del público privado? Sí, es eso. Que nosotros para poder manejarlo dejamos todo como público, pero lo de private tiene una importancia con lo que nunca me encontré. Sí, sí, es eso. Janina pudo subir el repositorio, genial. Ponerlo en la planilla. Digo a la Janina. Genial ahí. Desmutear. Y entonces lo que les decía es, por ejemplo, la clase proveedores no tiene mucho sentido que tenga acceso a la clase facturas, que es donde está todas las facturas. Acá sabemos cuánto está ganando el dueño. ¿Para qué un proveedor va a querer saber cuánto gana el dueño? ¿Para qué el sistema que uso el dueño le va a dar la información a los proveedores de saber cuánto está facturando? No, no tiene sentido. Entonces, uno decide qué información comparte con los otros objetos. Y eso es algo muy, muy importante. Nosotros casi hicimos que todo comparta todo, para no meternos justamente en toda esta explicación, que funcione lo más rápido posible. Pero hay que tener cuidado con esas cosas. Yo también lo intenté. Y bien, entonces lo que nos queda es polimorfismo. Si vamos al ejemplo de los pagos, yo puedo estar en el e-commerce, por hacer una compra, a ver acá,
voy a comprar este reloj, y puedo elegir el método de pago. Voy a hacer clic en pagar, y en pagar voy a poder elegir tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, efectivo, transferencia, lo que nos haya dicho el dueño del negocio. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? Tenemos una sola orden, que es pagar, pero tenemos distintas formas de pagar. La tarjeta de crédito lo hará de una manera: se conectará con el servidor de la tarjeta de crédito, validará el número, el código, etcétera, y le dará el OK o no. Si es transferencia, tal vez ya se hace por fuera del sistema, lo hará por el home banking, y tendrá que dar un OK cuando esté realizada la transferencia, por ejemplo. Y si es PayPal, se hará a través de esa plataforma. Se enviará el número de cuenta, se fijará si tiene saldo. Si tiene saldo, PayPal dará el OK que se pudo pagar. Entonces, tenemos diferentes formas de hacer lo mismo. En el ejemplo del método de pago, podemos pagar de distintas maneras. Entonces, polimorfismo es una misma orden, pagar, realizarla de distinta manera. Los objetos la van a realizar de distinta manera. El objeto, por ejemplo, podríamos tener, uno podría decir, voy a tener mi objeto pagos. Genial, en el inicio. Pero después te diste cuenta que acá es tarjeta de crédito, acá es tarjeta de débito, acá es PayPal, transferencia, es no sé qué más, que sea, y así se te van agrandando. Entonces te queda un objeto gigante, una cosa gigantesca, y por ahí lo terminas dividiendo. Que estos que por ahí iban a ser métodos: pagar con tarjeta de crédito, pagar con tarjeta de débito, pagar con PayPal, pagar con transferencia, pagar con otro, van a ser métodos de la clase pagos. Te conviene que sean distintos objetos, distintas clases. Y ahí es cuando estas clases, voy a poner así, estas clases que van a estar relacionados con pagos, van a pagar, pero a su manera. El objeto tarjeta de crédito va a pagar a su manera conectándose con el servidor de la tarjeta de crédito. El objeto tarjeta de débito va a pagar a su manera conectándose con el servidor de la tarjeta de débito. PayPal va a pagar a su manera conectándose con el servidor de PayPal, corroborando usuario, contraseña. Y acá en tarjeta de crédito no hay usuario y contraseña. En débito tampoco hay usuario y contraseña. Y acá en transferencia, el objeto transferencia también va a pagar, pero a su manera. Ese a su manera es el polimorfismo. Dice Fernando, entonces ¿existe el objeto pago y muta según conviene? Puede ser que en una primera reunión con el cliente vos hayas abstraído
has realizado el proceso de abstracción y dijiste, bueno, vamos a tener el objeto pagos. Vos ya sabías que iba a haber tarjeta de crédito, de débito, te lo dijo. Pero cuando te pusiste a programar decís, che, esto me está quedando gigante. Es un archivo como de 1000 líneas. No, 2000 se me está haciendo. Esto es inmanejable así. Entonces dividís. Algo que conviene hacer mucho siempre es dividir el problema en partes pequeñas para que sea de fácil mantenimiento. Eso se lo llama también refactorizar. Cuando nosotros hacemos acá en el NetBeans, a ver si me aparece acá, refactores. A ver qué dice el chat. Entonces existe el pago y según muta lo que conviene, según muta conviene, qué es lo que, qué es, uy, qué es lo que cambia de forma, el objeto o lo que hace el objeto. Depende de vos ahí. Eso ya es el proceso de abstracción que vos vas a realizar y según tu juicio lo vas a hacer de una u otra manera. O según tu equipo. Ahí recordando con lo que había preguntado Leandro, cómo es trabajar en equipo, lo planteas el equipo. Mira, che, esto me parece que conviene mejor hacerlo de esta manera o de otra manera, y ahí lo combinan. No es que existe una manera. Sí va a tener que ver con las necesidades del cliente y algo muy importante, patrones de diseño. Patrones de diseño son soluciones típicas a problemas típicos. Básicamente es eso, un patrón de diseño. Julián había preguntado, entonces encapsulamiento te deja o no entrar a otros objetos. Claro, ahí limitas o no el compartir información con otros objetos. Parece que se me trabó el chat. Estoy mirando en el teléfono y tengo algo distinto. ¿Ahí se me está escuchando? Ah, me está pasando algo chistoso. No se actualiza el chat del escritorio, pero sí el chat del celular. Bueno, vamos a mirar acá. Ahí te he respondido de encapsulamiento, Julián, no sé si fue antes o después. Dice Fernando, se me confunde un poco lo que es el concepto de un plan con técnicas concretas. Acá vino todo junto. Podrías tomar el plan más cerca a lo que es la abstracción, ¿no? Vas a escuchar lo que quiere el cliente y ahí vas a ir armando la estructura general. Y en las técnicas concretas vas a ponerte a programar cada una de las clases. Y puede pasar que te des cuenta que en alguna clase, al estar programando de manera concreta, te quede muy grande o muy chica y digas, no, esta clase la voy a dividir en dos. O esta clase mejor la voy a juntar con otra.
Y en el caso de polimorfismo, la abstracción podría decirte que vas a tener las clases tarjeta de crédito, o como dijimos antes, vas a tener una primer versión que es pagos. Eso con abstracción. Pero te pusiste a programar en la clase pagos. Ahí tenés técnicas concretas de programación. Y estabas haciendo el método pago con tarjeta de crédito. Hiciste el método pago con tarjeta de débito, de crédito, pago con PayPal, método pago con transferencia, y te va quedando algo gigante, grandote, difícil de mantener. Entonces, ahí dividís ese problema gigante en distintos problemas pequeños. Haces la clase tarjeta de crédito, tarjeta de débito, PayPal, transferencia, y con polimorfismo cada uno de estos objetos sería para pagar, pero van a pagar a su manera. A su manera es la tarjeta de crédito conectándose con su servidor y pidiendo las credenciales necesarias, lo mismo la tarjeta de débito o similar, y PayPal te va a pedir usuario, contraseña, otras cosas. La transferencia también se va a pagar de manera distinta. Entonces ahí está el polimorfismo. Dice Julián, ¿patrones de diseño es un tema propio de polimorfismo? No. Los patrones de diseño lo puedes aplicar donde quieras, no solo en programación orientada a objetos, en otros paradigmas de programación también. Son recomendaciones a problemas típicos. Por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos con la base de datos, utilizamos un patrón de diseño que es el singleton. Para que nos permita mantener la conexión con la base de datos centralizada, sincronizada. Entonces ahí directamente, si queremos mantener algo sincronizado e ir escuchando esa única instancia, utilizamos ese patrón de diseño. Pregunta María, ahora todo esto es un poco abstracto, es la teoría, pero se va a ir entendiendo a medida que lo hagamos. Bueno, ahí me agarro de eso porque quise empezar directamente con el código. Hagamos algo que funcione, porque más o menos, muchas de estas cosas las hicimos de manera intuitiva, amateur, como pudimos, pero muchas de estas cosas las hicimos. Lo que yo no quería, lo que traté de hacer es evitar esta teoría al principio, porque a veces confunde más, depende del perfil de la persona. Hay algunos que sí necesitan una gran base, si no, no arrancan. Yo prefiero que tengan algo funcionando, y sobre ese algo funcionando vamos buscando la teoría. Fernando, la abstracción estuvo presente como una dialéctica inversa, digamos. El caso del encapsulamiento lo vimos en el acceso, que nosotros dejamos todo público.
Quizás ahora es un dolor de cabeza, pero se va incorporando de a poco, ¿ves? Eso es lo que quería evitar, que sea un dolor de cabeza. Pero este dolor de cabeza en algún momento tenía que llegar, porque si no el límite es muy... el techo queda muy bajo. El techo y el piso quedan casi iguales. Porque si no se comprenden todas estas cosas que son básicas, difícil que después que podamos escalar nuestro proyecto. Porque si no queda muy chico, difícil de mantener, difícil de hacer, cosas que están pasando atrás y uno no entiende. El dolor de cabeza tenía que llegar. Bienvenido al dolor de cabeza. Y el polimorfismo, ¿nos lo encontramos aunque sea de lejos? Sí, si por ejemplo hacemos en el proyecto el método de pago, ahí tenés un caso. Que cada uno de esos objetos va a pagar a su manera. Herencia creo que no, a ver, era el último. No, ahora viene herencia. Dice Nahuel, voy entendiendo. Quizás el encapsulamiento se me mezcla, pero se entiende. Está bien, de a poco. Igual ahora esto es una introducción, después nos vamos a meter en cada uno de ellos. Herencia. Herencia creo que se va a entender mucho más fácil que el polimorfismo. Y ese suele ser el más errático de agarrar. Herencia. Si ustedes o sus padres heredaron algo de los abuelos de ustedes, alguna casa, algún terreno, algún automóvil, algún bien registrable, ese mismo concepto se aplica a la programación orientada a objetos. Un objeto puede heredar de otro objeto. Dice Freddy, ¿usted piensa que con el avance esos dolores de cabeza desaparecen o uno tiene que convivir con ellos? Estos en particular van a desaparecer, pero después uno como que va buscando dolores de cabeza distintos, porque tenés que ir capacitándote y te vas encontrando con cosas nuevas y decís, ahora no es más polimorfismo, ahora me agregaron el múltiple morfismo, que se diferencia del polimorfismo de no sé qué cosa. ¿Y servirá eso sí o no? ¿Me conviene meterme ahí sí o no? Bueno, me meto. Ahora me duele la cabeza. Y si el dolor de cabeza tiene que ver con incorporar nueva teoría, y este es un rubro donde lo nuevo está constantemente. Sí, sí. Dice Leandro encapsular, ¿no es sinónimo de poner privado a los campos de la clase? Va por ahí el asunto, no sé si sinónimo. Sinónimo no, pero es el mismo terreno. Freddy dice, justo vi un video de programación el otro día sobre herencia, polimorfismo y todo eso. Ah, genial, ya estás avanzado. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo del carrito de compras que hicimos. Nosotros teníamos, o no sé si teníamos clientes, creo que no llegamos a hacerlo. Imagínense que nosotros teníamos ya clientes proveedores. El cliente puede entrar con su usuario y contraseña para hacer todas las compras, y el proveedor puede entrar también con su usuario y contraseña para dar de alta sus productos, enviar sus facturas y todo lo que le habilita el sistema. Nosotros nos podemos dar cuenta que por lo menos
clientes y los proveedores comparten el usuario y contraseña. Entonces puede haber una clase que se llame usuario, que tenga como datos, atributos, password y usuario. Entonces ya clientes no va a tener como atributo password y contraseña de manera propia. Tampoco proveedores va a tener como atributo password y contraseña. No, lo que puede hacer es heredar esa información de usuario. Clientes va a ser un tipo de usuario. Proveedores va a ser un tipo de usuario. Que van a compartir la clave y el usuario, pero van a tener cosas que los diferencian. Por ejemplo, el usuario va a poder comprar, va a poder hacer órdenes, va a poder comprar directamente. El proveedor va a poder subir sus productos. Entonces no son los mismos, no son las mismas clases. Tienen cosas que comparten, por ejemplo usuario y contraseña, que heredan de otra clase superior que es usuario. Ahí están mangueando el link. Básicamente eso es la herencia. Pregunta Julián si comparten atributos. Los atributos que comparten, que heredan, cliente hereda de usuario el atributo password user, proveedor hereda de la clase usuario password y user, pero entre cliente y proveedor no hace falta que compartan información. Lo importante es que heredan información de otra clase. Pueden heredar métodos o atributos. Mariano dice, claro, pero los usuarios tienen la posibilidad de elegir entre ser cliente o vendedor. Claro, puede ser que vos en el interfaz web, cuando te logueas, digas, o cuando te registras, yo soy proveedor, yo me registro como cliente. Entonces ahí entra en juego una u otra clase. Yo nunca usé Mercado Libre para vender, así que no sé cómo será esa parte. Todo esto de la abstracción, encapsulante, polinomos y herencia, ¿todos los lenguajes lo implementan igual? No. Esto pertenece a la programación orientada a objetos. Y dentro de lenguajes que manejan el paradigma programación orientada a objetos, pueden manejarlo de forma distinta en cuanto a lo que es la sintaxis. Pero el concepto teórico general lo comparten. Pregunta Julián, ¿qué sería? Usuario, un objeto cliente, otro objeto y proveedor, otro objeto. Todos son, sí, objetos o clases en este caso, ¿no? Todos son clases. Usuario es una clase, cliente una clase, o ponen en singular.
son clases. Yo sé que puede ser mucho, y lo es, pero vamos a ir entrando después en cada uno de ellos. Ya el miércoles vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de ellos. Y en la plataforma yo ya les puse un ejemplo de ejercicio. Les puse un ejemplo de ejercicio. ¿Dónde está? Estoy acá. Estoy viendo también cómo se usa esta plataforma. Estoy viendo cómo amigarme con ella, porque todavía no la sé usar del todo. Por un lado, este material que está de la unidad 1 hasta la unidad 8 son PDF que tomé del aula virtual del plan del programa Codo a Codo. Lo subí ahí, no quiere decir que lo vayamos a ver exactamente cómo está ahí. Es más, hoy ni siquiera lo usamos para esta introducción, pero sí para que tengan algún material. Y después quiero ver si esta solución nos sirve, por ejemplo, para lo que es el miércoles, que podemos trabajar herencia. La idea sería que se pueda aplicar la herencia al proyecto que ya tenemos realizado, a nuestro e-commerce. Vamos a ver algún ejemplo y que ustedes lo puedan realizar. Por ejemplo, si tenemos, en el caso de los usuarios que vimos ahora, o los productos, veremos cómo lo metemos ahí, o hacemos algo aparte. Ustedes lo harán en sus casas, en su computadora, lo subirán al repositorio, como puedan. Y acá cuando lo tengan hecho, solo que ponen que sí, que lo tienen hecho. Porque esto les sirve al centro para saber si están activos o no, si están haciendo los ejercicios, si son alumnos regulares, porque este es un curso presencial que por motivos del coronavirus se tuvo que realizar de manera forzosa, de manera virtual. Entonces no están todas las herramientas listas para poder realizarlo de manera virtual. Entonces el centro necesita saber que ustedes están activos, que están haciendo las cosas y que nos piden que por lo menos puedan entrar a la plataforma una vez por semana. Por ejemplo, para chequear acá. Sí, hice el ejercicio. Listo, ya está. Vamos a ver si esta es la mejor forma, según la mejor forma que nos pueda brindar la plataforma para hacer esa marca de progreso. ¿Qué tendría ventajoso usar herencia? Reutilizas código. No tenés que estar escribiendo usuario y contraseña, por ejemplo, en cliente y proveedor. Janina dice, ¿dónde se ve eso que acabo de mostrar? A mí me lo está mostrando así. Ustedes tendrían que encontrar, a ver, voy a la página principal.
ustedes les tendría que aparecer algo así. Y les tiene que aparecer el que dice promoción orientada a objetos. Puede ser la comisión 1 o comisión 2, depende a cuál se hayan anotado. Entran ahí. Y acá tienen este signo de pregunta que es la herencia. Si hoy ya ven esto, es suficiente. El miércoles, cuando hagamos el avance, el ejercicio de herencia, vemos puntualmente cómo trabajar aquí. Ahí Freddy pide el link, que es este. La plataforma. Ahí Leandro está en técnicas de programación. Fíjate si vas a acá, hace clic en Campus CFP 27. También lo que hay que hacer es en cada uno de esos bloques, técnicas de programación, programación orientada a objetos, hay que inscribir a los alumnos ahí. Si no están inscriptos, que eso lo tenemos que hacer nosotros, si no está inscripto no va a aparecer. Tal vez puede llegar a hacer eso, que no se haya agregado al alumno a ese bloque. Está bien, vayan identificando quiénes lo pueden ver, quiénes no lo pueden ver. Los que no lo pueden ver, me escriben ahí al grupo de Telegram diciendo que no pudieron. Así ya me queda en el grupo de Telegram y lo puedo seguir más fácil. Porque acá en el chat del Skype se me va a ir rápido. Y no se preocupen que el miércoles lo terminamos de ver. Al principio todas las plataformas marean, porque uno no las conoce. Hasta acá llegamos con lo que es esta introducción y la clase de hoy. Escriban punto número 1. Los que hayan entrado a la plataforma por el grupo de Telegram, díganme los que no pudieron ver lo que es el bloque de programación orientada a objetos. Así puedo entrar a la plataforma y ver cuál es el problema. Y el miércoles vamos a empezar con alguno de los pilares, supongo que el de herencia. Así vamos a ir avanzando y vemos cómo lo incorporamos al proyecto para ir mejorándolo. Sí, puede ser comisión 2 o 1, depende de la que se hayan anotado. Dice Alberto, yo no estoy inscripto. Claro, porque no estás como alumno. No sé cómo vamos a hacer. Porque ahí los que agregan a los usuarios es la gente de... ¿Cómo es? De alumnos. Después hablamos, Alberto, a ver qué podemos hacer ahí. A ver si te pueden agregar o algo. Ahí Janina mandó una captura de pantalla. Ahí está, promoción en todo objeto. No se puede matricular este curso. Bueno, vamos a ir viéndolo.
Bien, escriban ahí al grupo de Telegram los que no vean la documentación, los PDF, así los podemos agregar y tienen acceso a todo. Dice Freddy, los invitados pueden tener acceso a este curso. Bueno, escribí ahí al grupo de Telegram, Freddy. Así ya me queda el registro, después veo el grupo de Telegram y voy uno por uno. Hasta acá llegamos hoy. Gracias por el tiempo, gracias por estar. Nos vemos el miércoles a las 18.